Vamos a seguir con la parte de servicio de red IP. Vamos a seguir con direccionamiento IP, algo que ya tenemos idea. Vamos a tratar de mejorar un poquito esto. Tratar de entender por qué necesitamos direccionamiento IP. Tenemos esta placa que nos da una idea sobre cómo se identifican los vehículos en los países. Es una placa con una dirección que posee información que tiene que ver con básicamente alguna de ellas, ¿no? Por ejemplo, esta B100 382 es un poco más viejita, o esta S, ¿sí? ¿Qué indicaba la primera letra, B y S? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda de eso? De esa antigüedad. Hola, hola. 1, 2, 3, probando. Houston. La provincia. Muy bien. ¿La S de dónde era? La provincia. La S era de Santa Fe. ¿Sí? La B era de la provincia de Buenos Aires. La T era de Tucumán. Corrientes, ¿se acuerdan qué número, qué letra tenía? Corrientes tenía la letra W. Entonces, cuando yo miro o cuando la gente de tránsito, el que controla el tránsito, miraba la chapa patente y decía, mira, este es un correntino que se vino a Buenos Aires. Lo voy a parar a ver si está trayendo. ¿Se daba cuenta por la patente o por cómo manejaba? En realidad eso era lo primero, me parece. Como venía, viste, de banquina en banquina, lo paraba y cuando se acercaba al vehículo veía que era la patente W. ¿Sí? ¿De qué Si estamos? mal no me equivoco, el correo argentino todavía utiliza las letras adelante, la código postal, esas letras. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Que hay una parte del dato que tiene que ver con la provincia y una parte del dato que tiene que ver con el vehículo, con el número del vehículo asentado en el registro automotor. Después el registro automotor se hizo universal, se centralizó en todo el país, entonces los números ya no son por provincia, sino que son directamente números del país. Y ahí vinieron todos esos cambios hasta tener lo que tenemos hoy. Entonces, en un direccionamiento IP necesitamos entender que tenemos una parte de red y una parte de host. La parte de red es la que me define a mí, ¿sí? Si yo estoy trabajando con equipos que están en la misma red o si estoy trabajando con equipos o quiero trabajar con equipos que están en una red diferente. Para el caso de direccionamiento IP versión 4, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es convertir, para poder entender esto, lo convertimos de decimal a binario y viceversa. ¿Sí? Ese número decimal en realidad lo hemos hecho para que nosotros se nos sea más fácil trabajar con esos números. Ustedes acuérdense que los routers a nivel de la interfase trabajan con binarios, o sea, tampoco necesitan ellos la traducción a número decimal, es simplemente por nuestro sistema mental, nuestro sistema usado, que en la escuela primaria a alguien se le ocurrió que teníamos que usar el sistema decimal, ¿no es cierto? O sea, en el primer grado, segundo grado, ¿qué nos enseñaron? ¿Binario o decimal? Bueno, nos enseñaron lo que ellos sabían, me parece. Y bueno, eso fue quedando y quedó, digamos. Pero hoy tranquilamente podríamos estar enseñando el sistema hexadecimal en la primaria y los chicos de taquito que podrían llegar a hablar y traducir números con
con un sistema totalmente distinto simplemente por acostumbramiento, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que estas traducciones se hacen para entender, para programar los routers, ¿sí? Para entender el funcionamiento que le queremos dar desde el punto de vista de las redes, desde el punto de vista de las redes, desde el punto de vista de si vamos a correr una posición o no, esa posición del bit, del último bit que tengo disponible, si dispongo del lado de la red algún bit para poder tener más host, se lo robo a la parte de red un bit más para tener más host. Entonces, cuando estoy hablando de que le saco bits a la parte de red para poner a la parte de host, ¿qué es lo que necesito aumentar? O lo que quiero aumentar. El que corresponde a la parte de host sería, profesor. Muy bien, La parte ¿sí? de bits. Necesito direccionar más cantidad de hosts, ¿sí? Si lo que necesito es tener más número de subredes, ¿qué les parece que tiene que ocurrir con el subnetting? ¿Qué es lo que vamos a correr? Estoy escuchando el perro de mi vecino nomás acá, ¿eh? Profesor, lo que tendríamos que hacer si queremos aumentar la red sería, por ejemplo, quitarle el bits a lo que le corresponde a los hosts. Entonces, tenemos que correr, ¿sí? El puntito, ¿no es cierto? Ese puntito que está ahí en el medio de los bits, los tenemos que correr, uno a la derecha, uno a la izquierda, a los efectos de que me dé más host o menos host, pero más redes, ¿no? Entonces, este método se aplica simplemente para entender a nivel decimal de qué estamos hablando. Fíjense, en esa placa ustedes tienen ahí cómo se calcula el número individual del grupo, ¿sí? A los efectos de poder confeccionar el número decimal completo, ¿no? Al final. Bueno, esto hay que leerse, ¿sí? Y practicar y leer. No vamos a perder mucho tiempo. Clases de direccionamiento IP. ¿Por qué existen clases de direcciones IP? Y porque está la posibilidad de los escenarios. Hay escenarios con miles y millones de equipos y hay escenarios con cientos de equipos. Entonces, las clases de redes están en función a el tipo de máscara que vamos a usar. Máscaras, ¿sí? Que determinan una mayor cantidad de hosts o máscaras que determinan una mayor cantidad de redes. ¿Cuál es la clase que determina mayor cantidad de redes? La clase más redes. ¿Cuál es la clase que determina más cantidad de redes? La C. Muy bien, ¿sí? La clase A que determina, ¿sí? Con esa máscara por default como la tenemos ahí. ¿Mayor cantidad de qué? De host. Muy bien, ¿sí? Una clase de 8 bits. Entonces, una clase de 8 bits determina cuántos hosts, más o menos. 2 elevado a la 24 menos 2, profesor. Ah, muy bien, bárbaro. Y esos números y son como 16.777.214 hosts. Genial. ¿Sí? Una clase con máscara de red de 16 bits, ¿cuántos hosts puede direccionar? Y 2 elevado a la 16 menos 2. Eso da 65.534, ¿sí?
y me permite direccionar hasta 16.384 redes con, repito, máscara por default 16 bits. Si yo quisiera la clase B, pregunta para todos, la clase B por default, quiero direccionar unas 20 redes más, ¿cómo se transformaría esa máscara? Esta máscara que les pongo ahí, ¿cómo quedaría si yo necesito tener un mayor número de redes? ¿Cómo quedaría esa máscara? ¿Quiere tener 22 subredes, dijo, o cuánto? Quiero sumarle más redes. Ahí le doy dos opciones, ¿sí? A o B. ¿Qué forma tendría la respuesta a la pregunta? ¿La A o la B? Más redes, Más redes. la A. ¿Por qué? Porque si yo quiero tener más redes, tengo que agrandar mi cantidad de octetos ¿Le tengo que robar a quién? a los hosts. Entonces yo tenía el tercer grupo en 255. Si quiero sacarle Sí, un bit, ¿cómo me va a quedar ese tercer octeto? solo bit. Por lo menos en 254. Sí. Bueno, gente, léanse esto, ¿sí? Léanse esto porque esto es también la base, la pirámide del funcionamiento de los routers. Bueno, ¿qué es IDR? Ruteo basado en clases, ¿no es cierto? De esto que estábamos hablando, ¿no es cierto? O sea, correr una determinada cantidad de bits. Entonces, cuando yo digo clase 10 barra 9, ¿qué estoy diciendo? ¿Que tengo la máscara por default de clase 10? ¿O es una máscara modificada? Es una Modificada. máscara modificada porque la clase 10 por default tiene barra 8. Entonces, si yo decido trabajar con un bit más para la parte de, ¿para qué parte? ¿Para red o para host? Si le sumo en lugar de 8, 9. ¿Sí? Estamos hablando que estoy sumando un bit para la parte de la red. Entonces, cuando hablamos de estrategias de asignación de direcciones en Internet, estamos hablando de enrutamiento entre dominios sin clase. O sea, ¿de qué estamos hablando? De esta división y del corrimiento del número de bits cuando son necesarios por motivos. A veces, viste, es como que vos decís, mirá, acá agregamos en la oficina, teníamos una clase de no sé cuántos bits, no era ni siquiera 24, era una 26, 27 bits. Y de golpe se agregó una oficina con 50, 80 personas más. ¿Cómo hacemos? Y nada, esa clase de red que yo estaba usando con esa máscara no me va a servir, la tengo que modificar. Tengo que modificar la estructura en el router también para que eso funcione. Entonces, cuando hablamos de clases, ¿sí? Cuando hablamos de dominios sin clase, estamos hablando de que si yo te pregunto el número 10.11.12.1, ¿a qué clase pertenece? ¿Cuál sería la respuesta? 10, 10, 10, 0, ¿sí? O clase A, muy bien, ¿sí? Entonces, de esto estamos hablando cuando hablamos de
clases y de las máscaras por default de la clase. Por ejemplo, en el caso de la B, si decimos 192, 168, 100.1, ¿cuál sería el número de red de esa clase? ¿Cuál sería el número de red de ese número que les puse ahí? Díganme el número de red. Muy bien, ¿sí? Terminaría en 100.0, porque ¿cuál es la clase por default de la clase C? Y es 24 bits. Si estamos hablando de clase por default 24 bits, estamos hablando de que siempre encierra el número completo, ¿no es cierto? Bien. Entonces, cuando hablamos de subnetting, una vez más, lo repetimos, estamos hablando de que le vamos a robar 1, 2, 3, la cantidad de bits que sea necesario a ambas partes. Puedo llegar a robarle a la red, como puedo llegar a robarle un poquitito al host para armar este concepto de subred. Acuérdense que los 32 bits no pueden modificar, no pueden ser 33 bits, no, te digo 34. Entonces, este corrimiento se da ahí en el medio entre los últimos números posicionales ahí de cada uno de la parte de red y la parte de host. Bueno, listo. Direccionamiento IP versión 6. ¿Por qué salió el direccionamiento IP versión 6? ¿Alguien sabe? Por seguridad. Puede ser. ¿Qué más? Porque se estaban acabando las IP versión 4. Se lo utilice para internet, sobre todo. Eso es lo que decían los medios, ¿no es cierto, Martín? Creo que vos lo dijiste. Sí, profe. Bueno. ¿Saben desde qué época o qué año se vino con todo este cambio de la clase 4 a la clase 6? Fue más o menos allá por el año 2000. Porque allá por el año 2000 se vendieron un montón de buzones a muchos países, a muchos políticos, sobre todo una empresa que se llama, no voy a dar nombres, ¿sí? Es la que salió a vender todo esto a los efectos de entrar en pánico. Es una especie de pánico como la payasada de esta pandemia que estamos teniendo, ¿no? Entonces, ¿y por qué digo payasada con total respeto? Lo digo porque las personas que se están curando, que se agarran la gripe, van y toman un antigripal de 500 pesos y a los 3 días están en su casa como cualquier gripe, ¿no es cierto? Entonces, parar un país 6 meses por un antigripal, díganme si no es una payasada. Díganme si no es una payasada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que allá en el 2000, en 1999, fue un dolor de muela terrible, eso que te agarran a las 5 de la mañana, que bueno, ¿sabe quién? Nadie. Bueno, ¿qué hacemos? Porque se nos terminan los números IP. El 90% de los políticos no tenían la menor idea de lo que estaban hablando, pero algo había que hacer. Algo teníamos que hacer ¿y qué hacemos? Y bueno, vamos a comprarle en manada los nuevos routers a Cisco para que esto no entremos en una pandemia de bits, ¿no? O de falta de bits o de sobrante de bits. Bueno, el asunto es que las clases IP todavía hoy se consiguen en versión 4, perfectamente bien, vos tenés que poder poner una inscripción. Y la pregunta que hago acá a todos, ¿no? ¿Cuántos números IP públicos necesito para mi organización? Y por lo menos necesito uno. ¿Por qué? Porque lo tengo que pegar del lado del router, ¿no es cierto?
Lo tengo que pegar del lado externo de ese router para que mi router sea encontrable en Internet. No necesito rangos IP. El problema es de que se le fue otorgando en forma tonta a muchas instituciones rangos de IP que no se usan, que jamás en la fucking life lo van a usar, están guardados, nadie lo usa, ¿viste? Y entonces no hay para los otros los que quieren usarlo. Yo con un solo IP puedo hacer múltiples servicios, muchas cuestiones, muchas implementaciones. En definitiva, esas clases todavía algunas se consiguen a través de los proveedores de Internet, ¿sí? Se consiguen números cuando necesito salir a publicar servicios de manera permanente, ¿no? ¿Alguien pudo buscar ahí cuáles son los números públicos de la UNE? ¿Alguien que me diga? ¿En qué clase o en qué rango están los números públicos de la UNE, por favor? No encontraron nada, me parece. Bueno, mientras siguen buscando, vamos a seguir hablando de versión 6. La versión 6 entonces viene a reemplazar a la versión 4, viene a integrarse a las redes versión 4, a los efectos de poder mantener portabilidad, escalabilidad, y básicamente cuando nosotros hablamos de versión 4, estamos hablando de 2 a la 32 combinaciones, ¿sí? Para la representación numérica de números IP distintos. Cuando hablamos de IP versión 6, estamos hablando de 2 a la 128, ¿sí? Tenemos bastantes más números IP para repartir. Entonces, el direccionamiento está dado a través de estas RFCs, a través de una manera muy simple también. El formato de esas direcciones, ¿no es cierto? De IP versión 4, que teníamos 4, ahora pasamos a tener 8. ¿Por qué se eligió 8? De 16 a 32. Y bueno, es muy simple para poder trabajar con la portabilidad. Es decir, yo puedo llegar a representar el mismo número IP de versión 4 con una versión 6. Fíjense, el número 001 en versión 6 se representa con dos puntos, 1. ¿Sí? Este número de IP puede ser representado, el FWF01, puede ser representado con esta función, ¿sí? Esto está realmente muy piola. Entonces, acá estamos hablando de que si yo quiero sino utilizar la numeración compatible, el número IP versión 4 compatible va a comenzar todo en 0. Las primeras... A mí me parece que me puse algunos 0 de más ahí. Parece que no está bien esto. Entonces fíjense cómo queda definido por este doble 2 puntos y el número de IP versión 4. Eso es factible, eso está bien hecho. Las URLs en versión 6 se encierran en corchetes. ¿Sí? La verdad que leer toda esa cantidad de cosas es un dolor de cabeza, poco amigable para los usuarios. ¿Sí? ¿Qué tiene de bueno la versión 6? Que se puede integrar perfectamente bien con la versión 4. Y lo otro, bueno, acá no dice mucho, pero el libro sí habla, son todas las funcionalidades que se van agregado al protocolo, a la trama. ¿Por qué? Porque de 32 bits pasamos a 128, ¿no es cierto? O sea, tengo más bits para hacer cosas en la trama. ¿De qué estamos hablando? De que estamos hablando de
implementaciones de seguridad, estamos hablando de encriptación automática, estamos hablando de una serie de funcionalidades importantes en una red cuando trabajamos con versión 6. Bueno, gente, con esto terminamos versión 6. La semana que viene vamos a hacer algunos ejercicios prácticos con respecto a versión 6. Lo que hemos hecho hasta ahora con versión 4 lo vamos a hacer con versión 6. ¿Sí? 190, a ver, ¿qué me están diciendo? Bueno, fíjense, vamos a probar acá. Vamos a probar acá. Acá hago ns lookup y pongo setType any, pongo uneEduard, a ver, che. Tengo como mail exchanger el correo uneEduard, ¿sí? Si yo escribo acá correo.une.edu.ar, muy bien, ¿sí? Los números que decían ahí, estamos dentro de la red 190, 57.228.27. Ese es el, perdón, el 190 es mi servidor de NS, ¿no? Fíjense que el correo uneEduard es este numerito que está acá, ¿no? Ese es un numerito. ¿Sí? 245.54. Ese es un rango 245.54X. Creo que el barra 24 completo es de la UNE, creo. ¿Sí? Si yo pongo NS4 uneEduard, fíjense que es un servidor de nombres en una red distinta. Sí. Profe, ¿le puedo preguntar algo? Decime, sí. Yo lo que hice fue, le hice ping nomás a www.uneEduard y me dio ese numerito. Ahí está, ¿no? Sí. Escucha, ¿qué más tenemos acá? ¿Por qué me aparecen distintos números? ¿Por qué me aparecen distintas clases o subredes distintas? ¿Qué les parece? Fíjate, el NS1, uneEduard está en la 245, ¿no? NS2 no hay. NS3, main server 3, uneEduard, está en una 181. NS4, uneEduard, está en una 181 también. El objetivo de tenerlos desparramados en redes distintas es la alta disponibilidad. O sea, si alguna red, o sea, estamos hablando de un esquema de ruteo, que si hay un enlace que se cae, yo siempre voy a tener un servidor de nombres que brinda asistencia en la internet por números de IP de la UNE. ¿Sí? Por eso que lo vamos a ver en la red 200, en la red 190. Eso básicamente es la definición, ¿no? de por qué tenemos servidores de nombres en múltiples redes IP. Bueno, gente, vamos a dejar acá. Ahora los que tienen que compartir sus escritorios son los compañeros. No sé quién está ahí que me pueda mostrar algo de lo que hicieron con Active Directory. Román, Vargas, La Fuente, Esquivel, Jara, por favor. Dale, compartí ahí tu escritorio, por favor, Román. Bueno, profe.
¿Con qué problemas te encontraste, Román? La verdad, al principio no tuve tantos problemas. El problema creo que tuve fue cuando agregué la máquina virtual de Windows 7, la agregué al dominio, pero, o sea, yo me logueaba bien sin problemas con el dominio que había creado, pero, por ejemplo, si quería entrar a la cuenta de administrador de esa máquina, me decía que estaba desactivada, Ajá. que me tenía que poner en contacto con el administrador del sistema. O sea, intenté hacerlo porque quería probarle cambiándole el dominio, que pertenezca a otro dominio, por ejemplo. Pero no podía hacerlo porque me pedía autenticación cuando yo entraba con alguna de las cuentas que había creado. Me pedía que ingrese un usuario administrador. A ver, Entonces, si podés ser bien específico, ¿en qué momento era que te pedía eso? no me pedía en ningún momento eso, solo yo nomás estaba investigando por mi cuenta. Ahora entiendo. Como usted me había preguntado que las dificultades en sí, durante la actividad no tuve dificultades directamente con lo que pedía la actividad. Bueno, ¿tenés para mostrar ahí? Estamos. Sí, pero me sale que usted está compartiendo todavía la pantalla, profe. Ah, sí. Ahora sí. A ver, alguien que haya tenido dificultades, que hable por favor, el que haya tenido alguna dificultad, mientras el compañero nos muestra su sistema, por favor. Profe, ¿le puedo explicar lo que más o menos me pasó a mí? Decime. O sea, yo hice todo bien, no tuve ninguna dificultad, pero primero yo hice en el Windows 8 server y mi Windows 8 dejó de funcionar de la nada, no sé por qué. Así que tuve que hacer en el 2012. Y cuando empecé a hacer en el 2012, tipo, me había olvidado que tenía que usar mi LU, entonces puse mi nombre. Pero en el Windows 2008 sí usé mi LU. Pero como en el Windows 12 me agarró una crisis, pues dije, no, ¿qué le pasó? Tengo que hacer todo de vuelta. A las corridas puse mi nombre, pero el resto me anduvo todo bien. Bueno, bárbaro. Bueno, ahí esta es la parte o sea, ya está instalado obviamente el servicio de Active Directory. Ajá. Y esta es la parte donde definí los usuarios y los grupos. La actividad creo que pedía 3 grupos: test, venta y auditoría. Sí. Y los usuarios, bueno, le creé varios usuarios y le hice que pertenezcan a los grupos. Por ejemplo, venta creo que también está mi hermana, que le agregué a ella. Uh-huh. Y a ver si... Ahí ingresé la cuenta de ella y me ingresa sin problemas. Bien. Y bueno, ahí se puede ver. Después si entro a panel de control también. ¿Qué aspectos de seguridad que vos hayas descubierto haciendo esto de esta manera con dominio que no la veías antes usando Windows? ¿Qué podés mencionar? Y principalmente es el acceso o sea, los permisos que tienen cada usuario. O sea, con estos usuarios, por ejemplo, yo no puedo hacer prácticamente nada a nivel de... Trata de cambiar una IP de tu máquina, a ver si podés. Me pide... ¿Qué te está pidiendo ahí? Me está pidiendo el usuario, el administrador. Muy bien, para todos es esto, ¿sí? Observen, yo quiero entrar a un sector de la configuración del sistema que es crítico para el sistema, ¿no? Que es justamente cambiarle los parámetros IP. ¿Qué me pide el sistema operativo? Me está anticipando a que esto solamente con el rol de administrador lo voy a poder hacer. En ese lugar tendríamos que estar poniendo el nombre de cuenta
más la contraseña del administrador local o del dominio, cualquiera de los dos, para que eso ocurra. Si no lo sé, no lo tengo, no lo voy a poder cambiar. ¿Le pongo, profe, el del administrador? No, dejarlo nomás. Es simplemente, yo quiero que se vean los... O sea, ¿por qué necesitamos cuando estamos trabajando en un ambiente de organización crítico? ¿Por qué necesitamos asegurar procesos, como ser el proceso de modificación de una dirección IP? ¿A ustedes qué les parece el proceso de cambiarle una IP? ¿Es importante o no? En función a lo que vimos hoy, por ejemplo, a nivel de teoría. ¿Es importante en una red que yo pueda o no cambiar una dirección IP? ¿Por qué? Sí, es importante porque es la forma de identificar a ese equipo. Si yo le cambio la IP y le pongo cualquier IP que se me ocurra a mí, por ejemplo, eh, va a estar fuera de la red con la que yo estoy trabajando, va a ser inaccesible. Eso es lo que explicaba hoy, que si está dentro del mismo, la misma red, usted mandaba un broadcast y ya estaba, si no tenía que salir del router. Bueno, muy bien. Está entonces, ¿sí? A ver, che, alguien más que tenga, ¿me podés descompartir? Gracias, Román. No sé, Bueno, profe, Vargas, La Fuente, Esquivel, Jara, no sé quién está ahí. Aquí no está ninguno de estos, me pareció que había un Esquivel por ahí. Ah, Jara, dale, te vemos, si podés compartir. Hola, ¿se me escucha? Sí, Sí, ahí se se te escucha escucha. bastante. Si querés, mientras podés compartir tu pantalla. Bueno, ahí está el servidor y la máquina del Windows 7. La verdad, mientras estuve haciendo el trabajo no tuve inconvenientes, pero hoy tuve problemas con el IP, pero eso sería más problema de las máquinas virtuales que del servidor. Bien, No sé qué quiere que le muestre. eh, ¿tenés ahí en la ventana de Windows levantado alguna sesión? Sí. eh, No sé, cerrate la sesión esa, volvé a levantar. tengo- Ese sería este usuario. Bien. Andate ahora, por favor, Sí. allá donde dice computers. No, no. Acá.
Computers. XPC es el nombre de tu máquina, ¿no es cierto? Sí, Bueno, de la Windows 7, sí. eh, nosotros ahí tenemos la habilidad de determinar en qué equipos los usuarios pueden hacer login y en qué equipos no. Si vos te vas a usuarios, ¿dónde estaba el usuario ese que usaste? Ujú. Tú trajiste ahí darle propiedades a eso. En donde dice, ¿dónde era esto? Espera, ahí mira. Acá. Eso, sí. ¿Cómo se llama el servidor tuyo? Eh, Ponele ahí ese- adentro. Ponele ahí adentro el nombre de tu server. Aceptar. Cerrar la otra sesión ahora. Dale a aplicar ahí primero. Cerrar la sesión que tenés levantada. Trata de abrir de vuelta la sesión. ¿Qué dice? La configuración de su cuenta no permite que use este equipo. Pruebe con otro equipo. A ver, esto para todos. ¿Qué les parece con Active Directory? ¿Tengo el control de los dispositivos en la red o no tengo el control de los dispositivos? Tiene el control. Nosotros, como administradores de sistemas, necesitamos tener control absoluto de todos los dispositivos que están conectados en la red hasta este nivel de detalle. No sé si se entiende, gente. Yo tengo que poder deshabilitar un usuario, ¿sí? Si vos vas ahí, por favor, Jara, en las propiedades del sistema, fíjate que ahí había una cajita que era de bloquear usuario, Acá. ¿sí? Propiedades. Deshabilitar cuenta, puede ser. Sí, también, sí. Vos le das ahí deshabilitar cuenta y esa cuenta no puede ingresar no puede ingresar al domingo sin importar en qué host trate de hacer login, ¿sí? Entonces, este es el control que las empresas, las organizaciones necesitan tener en sus dispositivos. ¿Por qué? Porque necesitamos limitar el acceso inautorizado, necesitamos limitar el acceso a los datos, ¿sí? El acceso de cualquier tipo, de que alguien venga, ponga un pendrive que tenga un bicho raro y ese pendrive desparrame, esa aplicación que se autodispara, desparrame cosas dentro de la red. Active Directory, esta solución LDAP, viene a dar solución a este tipo de situaciones, ¿sí? Bueno, muy bien, Jara, muchas gracias. A ver, Esquivel, ¿tenés algo para mostrar entonces?
¿Se ve, profe? Todavía no. Get. Ya viene, ya viene. Contame qué problemas tuviste, Darío. En este práctico, ninguno. Pues cuando estaba intentando hacer el siguiente, ahí sí tuve un problema que no sé qué fue y tuve que instalar de nuevo la máquina. Pero escúchame, sería bueno no solo para vos, sino para el resto. Yo sé que Sí. ustedes tienen tiempo para instalar de cero cualquier cosa, digamos. Pero acá también la idea es tratar de diagnosticar qué problema podría estar teniendo la máquina. Y antes de reinstalar de cero, es encontrar la posible solución, ¿puede ser? Sí. No, es que cuando quería iniciar me salió un problema ya desde el inicio. Ajá. Por ejemplo, ¿no te acordás qué era lo que te decía? No me acuerdo, pero era como que no encontraba el sistema directamente. Ah, ¿no booteaba? No boteaba. Ah, se pudo haber perdido el disco, lo apagaste de golpe sin dejar que cierre. Sí, pudo hacer algo de eso. Mm. ¿Ahí se ve, profe? ¿O no? Sí, perfecto. A ver, mostrame los usuarios que creaste. Acá puse unos usuarios, unos nombres al azar. Puse esos tres. Ah, bueno, Y acá me aparece la máquina Windows 7. la máquina Windows 7, ok. Sí. Perfecto, Y acá en el DNS. muy bien. ¿Cuál es la relación? O sea, si tenemos que preguntar acá, ¿por qué es necesario DNS en un Active Directory? ¿Qué respuesta podríamos dar? Para que encuentren los otros usuarios conectados en la red. Claro, porque es muy simple. Yo voy a hacer login si mi organización tiene 20, 50, 400 máquinas. Yo voy a tratar de hacer login en cualquiera de esas máquinas. Nos hemos dado cuenta de que si mantenemos la configuración por default, no tocamos eso que tocamos en la máquina de Jara, podemos hacer un login en cualquier máquina. Eso puede ser bueno como puede ser negativo. Claro. O sea, ¿puedo yo, fulano de tal, hacer un login en la máquina del presidente de la empresa? No debería. ¿Tiene sentido que yo deje de que eso pase? No, no tiene ningún sentido. Entonces, lo que tenemos que ver acá es de que DNS resuelve la localización de los equipos, ¿sí? Las conexiones se hacen a nivel IP. Las conexiones, un login es una conexión que se hace a nivel IP. ¿Dónde? ¿Qué número de IP? ¿Contra quién? Entonces vos tenés ahí dos entradas A. ¿Cuáles son tus dos últimas entradas A? Y la PC Windows 7 y la del servidor. Exactamente, si vos te olvidás una de esas dos, por ejemplo, viene un gracioso y te borra la última, ¿vas a poder conectar a tu servidor? No tan fácil hasta que el servidor reinicie y vuelva a reinscribir su nombre de host en el servicio DNS. Los equipos cuando se reinician, me dijiste que vos la máquina, la otra la tenés apagada, no importa. Sí. Pero ahí la PC, si vos borrás el Darío PC, Sí. se vuelve a crear cuando vos inicies nuevamente la otra máquina, ¿no? Sí.
porque por omisión Windows trabaja de esa manera. Eso se llama inserción DNS dinámica. O sea, yo le estoy dejando al sistema operativo que cuando él hace el hello inicial en la red, cuando termina de bootear, habilita los drivers, de que él se inscriba en el registro DNS con el número IP que le toque. Bien, bárbaro, muchas gracias, Darío. Bueno, profe, gracias. No sé quién más queda, che. La Fuente Vargas, no sé si están. La Fuente no está en la lista, Vargas no está en la lista. Bueno. Gente, vamos a dedicarle un par de minutos así no lo hacemos el martes, los que quieran hacer consulta de recuperatorio, ¿sí? Voy a parar acá la grabación, la clase. Y digo esto, los